Buenos días. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Buenos días, maestra. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar a que lleguen otros más y comenzamos la clase, ¿vale? Les comento, hoy vamos a tener apuntes, entonces van a ir escribiendo conforme les voy a ir explicando. Y les voy a dar un tiempo pequeño para que acaben de anotar. Entonces, para que no se tarden tanto en anotar, por favor, ¿vale? Necesito sus cámaras prendidas, chicos, no apagadas. Sebastián, Jimena, Ramón, Salazar Ramos. Sus cámaras prendidas, por favor. Gracias, chicos. Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver cómo se registran las fuentes de información, ¿vale? Muy bien, vamos a ver registro de las fuentes de información. Buenos días, maestra. Buenos días. Las fuentes encontradas al inicio de la investigación sirven para construir el marco referencial, que es precisamente una lista de referencias sobre el problema o tema. La utilidad de la fuente se verá en tanto guarda similitud con lo que se investiga o qué tan parecido, qué tan útil me va a ser esa información. La extrapolación dependerá del análisis del investigador, en donde se tiene que descartar la información que se consulta y decidir qué es lo que se va a emplear. Aquí, en las fuentes que nosotros vayamos encontrando, primero para poder saber cómo vamos a empezar nuestra investigación, va a ser una parte. Después nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a ocupar de acuerdo a lo que nosotros hayamos leído de nuestra información, ¿vale? Y dice, para la elección de las fuentes surge la interrogante inicial o las interrogantes iniciales. Estas son, ¿cómo se eligen los títulos de las fuentes o cuál es la guía para que la búsqueda sea certera? Para ello es importante que el planteamiento del objeto de estudio sea preciso, ya que éste le indicará al investigador la ruta a seguir. Este será el primer paso para identificar las fuentes que lo acercan teóricamente al problema. Posteriormente, las analizará para obtener la información y determinar su utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dentro de lo que nosotros estemos queriendo investigar, entonces dentro de eso nosotros vamos a decidir o vamos a poner cuál va a ser nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, el objeto de estudio que yo quiero investigar va a ser sobre, a lo mejor, animales marinos, ¿vale? En peligro de extinción. Y como yo lo quiero poner, animales marinos en peligro de extinción de la zona del Pacífico, yo estoy siendo mucho más específica. Entonces, eso me va a ayudar a que la información que yo busque también sea específica y que cuando yo necesite consultarla, pues esta realmente me va a hablar sobre el tema que yo estoy queriendo investigar. ¿Sí me explico? Si yo soy específica en el tema, entonces mi información también me va a ser un poquito más útil porque también va a ser específica. Si yo, por ejemplo, imagínense que quiero investigar sobre animales marinos del mundo, pues ¿cuándo acabo mi investigación? ¿Por qué? Porque hay millones de especies que ni siquiera se han conocido o que ni siquiera tendría yo la posibilidad de visitar diferentes países del mundo para investigar sobre su
sus animales marinos de cada región. ¿Vale? Entonces, el ser específico también me va a ayudar a encontrar esa información específica. Y como ustedes han visto, esto es parte de mi marco referencial. ¿Qué es el marco referencial, chicos? Hacemos como un tipo de enlistado, perdón, así haciendo las referencias, o sea, por decir como, podemos decirle como cuadro comparativo. No se podría decir así, pero sí tienes bien la idea sobre qué es una lista de toda la información que se está ocupando. Muy bien. ¿Ya puedo cambiar de hoja? Muy bien. Después vamos a ver, bueno, vamos a seguir con esto. Dice, los trabajos de investigación tienen la característica de que las fuentes se deben mencionar en el escrito y aparecer en el desarrollo y al final de la investigación. Desarrollo que va a tomar el nombre de contenido y en el cual aparecen en forma abreviada y por este atributo se le van a llamar referencias, que esto sería nuestro marco referencial donde ustedes lo pusieron por orden alfabético y nos pusieron un breve resumen de lo que se trataba cada fuente. Esto me ayuda como referencia, por eso se llama marco referencial. Y también van a aparecer casi al final del trabajo en forma de listado. Estas se les van a llamar fuentes de consulta, o sea que van a aparecer 2 veces dentro de mi trabajo de investigación. La primera va a ser al principio, que son las llamadas marco referencial, y al último con las llamadas fuentes de consulta. Anteriormente, chicos, a este listado se le llamaba bibliografía. Ustedes sí recuerdan, por ejemplo, en los libros ya viejitos, nos aparecía en la última parte de nuestro... A ver, déjame ver si tengo un libro por aquí. En la última parte de nuestro libro nos aparecía una parte que se llamaba bibliografía o de dónde habían consultado para la creación de ese libro, ¿sí? Entonces, nosotros al tener la bibliografía podíamos saber con qué habían o de dónde se habían ayudado a construir ese libro. Con esto, chicos, por ejemplo, ahora ya no se le puede llamar bibliografía porque las fuentes no necesariamente son bibliográficas, ya hay fuentes cibergráficas y ya hay hemerográficas, entonces ya no se le puede llamar bibliografía. ¿Sí se acuerdan que antes hacíamos un trabajo y tenías que poner tu bibliografía? ¿Dónde habías consultado? Ahora ya es similar, sin embargo, ya cambió su nombre, ahora se llama fuentes de consulta o fuentes documentales. Y estas las vamos a clasificar de acuerdo a su tipo. Las bibliográficas, las hemerográficas y las cibergráficas. Y las vamos a acomodar en ese orden. Conforme nosotros las vayamos acomodando, van a ir por su tipo de clasificación. ¿Vale? Si la consulté en un libro, pues va en la bibliográfica. Si la consulté en una revista, va en la hemerográfica. Y si la consulté en internet o en un archivo electrónico, se llamaría cibergráfica. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Podemos cambiar de hoja? Muy bien. Su utilidad es obtener... perdón. Vamos a ver ahora el instrumento de registro o identificación. ¿Ustedes dónde creen que se registren todas estas fuentes de información o fuentes de consulta? ¿De dónde nos apoyamos para poderlas registrar? ¿Sí conocen alguna? Bueno, una sí la conocen, que la hicieron. ¿En dónde se registran esas fuentes, chicos? ¿Esas serían como, por ejemplo, la credencial del lector o así? Tus fuentes de consulta, todos los artículos que tú estás ocupando, ¿en dónde los registras? ¿En una base de datos? ¿En un archivo? Pero lo hicieron en un apartado que se llama ¿cómo? Empieza con M. ¿En nuestro esquema? Puede ser en el esquema, pero no como tal. Lo acabo de mencionar hace ratito. Marco referencial. En el marco referencial. Ese es un lugar donde nosotros vamos a registrar nuestras fuentes de consulta. Y hay otras fuentes de consulta que se anotan al final.
Esas regularmente en donde se registran. ¿En unas qué? En fichas, chicos. ¿Se acuerdan que antes cuando ustedes consultaban libros teníamos que hacer fichas? Pues así vamos a hacer ahora. Eso se llaman instrumentos de registro o instrumentos de identificación. Esas fichas. Dice, su utilidad es obtener y registrar la información de los diferentes documentos que se usarán para desarrollar el apartado teórico de los trabajos de investigación. Durante el proceso de investigación es necesario buscar las fuentes de información documental que serán de utilidad. La primera actividad consiste en identificarlas. Para ello se utilizan instrumentos conocidos como fichas de identificación. Antes se llamaban fichas bibliográficas, ahora se llaman fichas de identificación por la gran variedad que existe ahora de fuentes de información, ¿vale? Dice que la primera actividad es identificarlas. Si yo consulté en una tesis o en una monografía, ¿cómo se le llama a mi ficha? ¿Cómo se le llamaría a mi ficha? Bibliográfica. Bibliográfica. Si yo consulté en un boletín o en una revista, ¿cómo se llamaría mi ficha? Ficha hemerográfica. Hemerográfica. Si yo consulté en Wikipedia. Cibergráfica, muy bien. Primero identifico qué tipo de fuente es para poderlas ir seleccionando. Muy bien. Dice, actividad que implica registrar los datos de los documentos seleccionados. Yo una vez identificando cómo se llama cada una de mis fuentes o de dónde las obtuve, ahora ya voy a hacer mis fichas de identificación. Dice, las fichas de identificación se definen como los recursos que se emplean para identificar las diversas fuentes de información documental. Los datos de los documentos se escriben en una tarjeta de 7.5 centímetros por 12.5 centímetros. Esa es la medida oficial que recibirá el nombre de ficha de registro o de identificación de fuentes. Estas fichas, si ustedes van, por ejemplo, a la papelería, todavía las conocen como fichas bibliográficas. Y las fichas bibliográficas son las que ahora me sirven para poder registrar los datos de identificación de cada una de mis fuentes. Y ya no se llaman bibliográficas, sino fichas de registro o fichas de identificación de fuentes, ¿vale? Y estas, dice, según la fuente se van a denominar como ficha bibliográfica, ficha hemerográfica y ficha cibergráfica. Hay dos tipos en cada una, las generales y las particulares. Y su elaboración puede ser física o digital. Nosotros la vamos a hacer física. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si bien recuerdan, yo les había comentado que vamos a hacer un fichero. Este fichero, como no quiero que gasten en fichas, yo sé que son económicas, pero no estamos como para estar ni saliendo y no estamos como para estar gastando. Entonces, en un apartado de su libreta, me van a realizar su fichero. ¿Qué van a hacer? Primero me van a realizar una portada. La portada se va a llamar fichas de registro documentales, ¿sí? Fichas de registro documentales o fichas bibliográficas, hemerográficas, cibergráficas. Ustedes deciden su título. Pero ese apartado debe de estar aislado de los apuntes. No quiero que me hagan fichas, apuntes, fichas, apuntes. Quiero que me hagan solo sus fichas en un solo apartado. ¿Qué fichas van a poner ahí? Van a poner solo las fichas que ustedes realicen. Las que yo les dé de apuntes, no. Esas son apuntes y esas no van a ir incluidas en su fichero. Solamente las que ustedes realicen, las que yo les diga que ustedes van a realizar. Por ejemplo, hoy van a comenzar con las fichas que ustedes, de las fuentes que ustedes investigaron. Recuerden que les pedí 3 hemerográficas, 3 cibergráficas y 3 bibliográficas. Entonces,
De esas 3 que ustedes investigaron bibliográficas, hoy vamos a hacer las primeras 3 fichas y 2 que les voy a poner de unos ejemplos, ¿vale? O de unos libros que yo traje como ejemplo, de ahí ustedes van a sacar esas fichas. Las que yo les ponga como apuntes, esas no, ¿vale? Y su apartado, por ejemplo, hay quienes me dijeron, es que ya me voy a acabar la libreta de metodología, no les va a caber. Entonces, en una libreta que tengan aparte, una que esté viejita, que tenga hojas ahí por ahí desocupadas, ahí pueden hacer su fichero. Lo que yo necesito es que lo tengan presente por si alguna autoridad de la UAM solicita sus ficheros, pues que ustedes ya los tengan y que los tengan bien identificados. Porque hay veces que si también lo hacemos en fichas, pues las agarran como baraja y las pierden y no saben ni dónde andan. Entonces, las van a ir haciendo en su libreta con la medida que ya les di, 7.5 centímetros de alto por 12.5 de ancho, ¿vale? ¿Dudas? Muy bien. ¿Ya puedo cambiar de hoja? Vamos a ver ahora la ficha bibliográfica o la ficha de fuente documental bibliográfica. Este es el instrumento que sirve para registrar los datos de la fuente documental que se está utilizando como un libro, tesis, antología, etcétera. ¿Quién me puede decir qué otro tipo de fuente documental bibliográfica tenemos aparte de libro, tesis y antología? ¿Cuáles otras hay? Tesina. Tesina, muy bien. El tesauro. Tesauro, muy bien. Ensayo. Ensayo, perfecto. Páginas web. No, esa no es bibliográfica. Enciclopedia. Enciclopedia, muy bien. Tratado. Un tratado, perfecto. Monografía. Monografía, muy bien. Memorias. Memorias, perfecto. Muchas gracias, chicos. Y estas, como mencionamos, existen 2 tipos, la general y la particular. Primero vamos a ver la general. La ficha bibliográfica general con un autor va a ser el instrumento de identificación en el cual se anotan los datos que permitan identificar su fuente bibliográfica. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a utilizar primero, o vamos a anotar primero el autor. En el autor, chicos, solamente voy a ocupar el primer apellido del autor y su nombre o nombres, si es que quiero anotar los dos. Por ejemplo, supongamos que su compañera Fátima el día de hoy escribió un libro. Entonces vamos a poner su primer apellido, que es García, y su nombre, ¿vale? García, seguido de una coma, y su nombre, ¿vale? Así es como se va a registrar el nombre del autor. Primer apellido y su nombre o nombres dependiendo de los que tenga. Después vamos a anotar la fecha, el año en que se publica, y lo vamos a anotar entre paréntesis. El año en que se publica, chicos, es el año donde salió el libro al público. Por ejemplo, si lo hicieron en el 2016, ese año se va a anotar. Sin embargo, si hay otras ediciones, porque a veces se reedita el libro para aumentarle, para quitarle, para cambiarle algo, se vuelve a reeditar y se vuelve a imprimir. Cuando se haya hecho la última reimpresión, ese es el año que vamos a anotar, no en el año que se publicó, sino el de la última reimpresión. ¿Sí queda claro este punto? Muy bien. Y aquí nosotros vamos a poner el año. Supongamos que su compañera Fátima hizo su libro en el año 2018, ¿vale? Entonces, ay, ya lo borré. 2018. Entonces nosotros vamos a poner el año entre paréntesis. Después el título. ¿Qué nombre le puso a su libro? El título debe de ir en cursivas. Si tiene este libro número de tomo o volumen, también debe de ir en cursivas. Por ejemplo, vamos a poner a lo mejor las ventajas de ser mujer en el campo laboral. Por ejemplo, ese es su título de su libro, ¿vale? Y va a ir en cursivas. La letra cursiva, chicos,
es una letra que está un poquito inclinada hacia la derecha, levemente. No se nota a veces mucho, pero está un poquito inclinada hacia la derecha. Aquí no lo puedo poner así porque el editor de Zoom no tiene esa opción. Pero ahorita lo vamos a ver con otros ejemplos, cómo se hace cursiva la letra. Después, lugar, país donde se hizo la edición. Si, por ejemplo, su compañera fuera colombiana, entonces ahí lo editó y lo escribió en Colombia, entonces vamos a poner como país Colombia. Y por último, la editorial, la casa o imprenta que respalda la publicación. Por ejemplo, la editorial Diana, o la editorial Trillas, o la editorial Porrúa, o la editorial donde ella haya acudido a que le editaran su libro. Estos son los datos que debe contener una ficha bibliográfica general. ¿Dudas? ¿Puedo borrar el ejemplo? ¿El apunte ya lo tienen? Ya, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a borrar los dibujos. Ujú. Muy bien, vamos a con la que sigue, chicos. Vamos a ver un ejemplo de una ficha bibliográfica general con un autor. Hay libros que fueron escritos por 2 o 3 o 4 personas dependiendo del tipo de libro. En este caso vamos a ver cuando solamente hubo un autor en el libro. Aquí, si ustedes identifican o si ustedes notan, nosotros tenemos el nombre o el apellido del autor, el primer apellido que sería Resendos. Después tenemos su nombre, Edmundo. Tenemos apellido y nombre. Después el año en que se publicó, que sería 2004. Luego está el nombre Guía para la elaboración de protocolos de investigación, segunda reimpresión. ¿Sí notan ustedes que está un poquito inclinada la letra hacia la derecha? Levemente como medio acostada. Esa se llama letra cursiva, ¿vale? Después viene el país donde se editó este libro, que fue México, y la editorial, que es Instituto Politécnico Nacional. ¿Dudas? Entonces es apellido, nombre, año de publicación, nombre del libro con su volumen o su reimpresión, país donde se editó y editorial que lo publicó, ¿vale? ¿Dudas? Copien el ejemplo. El ejemplo ya me lo tienen que copiar en una ficha de 7.5 por 12.5, ¿vale? Para que ya las vayan dibujando y las vayan identificando. Yo, por ejemplo, la puse en color rosa. Para resaltarla, ustedes la pueden usar con otro color, con otros materiales. Pueden ponerlas, nada más las quieren en blanco y negro, no hay ningún problema. Las pueden identificar, por ejemplo, todas las bibliográficas pueden ser rojas, las hemerográficas azules y las cibergráficas verdes. ¿Vale? Maestra, Mándeme. ¿puede repetir las medidas de las fichas, por favor? Es de 7.5 centímetros de alto por 12.5 centímetros de ancho. Maestra, ¿la información va a ir de corrido? Ajá. ¿Así como lo tiene ahí? Ok, gracias. Así como viene aquí. Maestra, ¿eso se coloca en el apunte o se coloca ya en el fichero? Este es apunte. Las que yo ponga como ejemplo son apunte. Las que ustedes realicen son en fichero. Él le va a poner apunte, ¿vale? ¿Ya puedo borrar? Me dicen cuando pueda cambiar de página, por favor.
Ok, voy a cambiar ya de hoja, chicos. Aquí vamos a ver un ejemplo de una ficha bibliográfica con 2 autores. Si ustedes notan, chicos, y aquí lo voy a ir subrayando, primero tengo el primer apellido del primer autor, que sería Pic. Luego tengo el nombre, Pic Susan. Después tengo un enlace que es con el que yo voy a unir a mis 2 autores, que es la letra I, ¿vale? Después tengo el segundo autor, su apellido, que es López, y su nombre, que es Ana Luis. Tengo 1 y 2 autores, ¿vale? Este es el primero, mi primer autor y mi segundo autor, ¿vale? Después, el año en que se está publicando, 1998. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo investigar en ciencias sociales? Me raya toda chueca. ¿Cómo investigar en ciencias sociales? Y tiene una edición que es la 13ª impresión. Después, se publicó en México por la editorial Trillas, ¿vale? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? La única diferencia entre 1 y 2 autores es el enlace con la letra Y. Pongo el primer apellido de ambos autores y el nombre de ambos autores, ¿vale? Esa es la única diferencia. Todo lo demás se va igual. ¿Ya puedo pasar a la siguiente? No. Ok, 2 minutos, chicos, por favor. No, es Víctor, chicos. Dice chamarra negra, no playera negra. Entonces, escuchen y pongan atención. Veo un niño muy serio. A ver, ¿quién es el niño que está más serio que el tesoro? Alberto es el que está muy serio. ¿Qué tienes, Alberto? ¿Ya serio? ¿Por qué estás serio? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Tu mamá, muy seguido con tu mamá. Vamos a tranquilizar. Veo una niña con una a ver. Muy bien. ¿Ya puedo cambiar? Sí. Gracias.
Por último, vamos a ver la último tipo de ficha bibliográfica general, que es cuando existen dos o más autores. Aquí, para no poner a todos, porque a veces se llena de mucha información y las fichas bibliográficas deben ser breves, entonces solamente vamos a poner al primer autor y la palabra o las palabras y otros, para dar por entendido que existen otros autores que escribieron este libro, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, en este caso, Castro, José Jaime, que serían sus nombres, y la palabra y otros, ¿vale? Su año en que se publicó fue 2012. El libro se llama Medios y Recursos para la Investigación en la tercera reimpresión. México, el país donde se publicó, y la UAM fue su editorial, ¿vale? O la Universidad Autónoma del Estado de México, la editorial. Esa sería también la única diferencia, que cuando existan dos o más autores, no es necesario escribir a todos, solamente pongo el apellido del primero, su nombre del primero y la palabra y otros para saber que se refiere a más autores, ¿vale? ¿Dudas? Muy bien. Ahorita me van a realizar como primera actividad de las fichas bibliográficas generales, 3 fichas bibliográficas de los libros que ustedes tengan en casa o de las fuentes que ustedes consiguieron de las que les dejé de tarea. Van a realizar sus 3 fichas en su fichero ya, ¿ok? Y aparte me van a hacer 2 fichas con los datos que están aquí en las imágenes que les voy a presentar, para poderles enseñar cómo identificar esos datos. Aquí tengo, por ejemplo, chicos, se me fue mi imagen. Tengo 2 ejemplos de libros que tengo en casa. Por ejemplo, yo tengo el libro de metodología que ustedes también tienen, y tengo el de programación y cómputo que ustedes también tienen, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a realizar mi ficha bibliográfica? Estas 2 fichas también ya van en su fichero, ¿vale? Entonces, voy a dibujar primero mi ficha. Voy a dibujar esta ficha, ¿vale? Después, vamos a poner primero el nombre del autor. ¿Quién me quiere ayudar con el nombre del autor? El nombre del autor lo vamos a encontrar. Aquí dice la palabra autor. Y aquí viene el nombre. Se llama Martín José Chong Campuzano. ¿Quién me puede decir qué es lo que voy a registrar aquí? Si se llama Martín José Chong Campuzano, ¿cuál va a ser el apellido que voy a utilizar? Chong. Chong. Muy bien. Chong, coma, ¿y qué nombre voy a poner? Martín. Martín. O puedo poner los dos, Martín José o solo Martín, ¿vale? Ok. Después vamos a poner una coma. ¿En qué año se está editando este libro? ¿Cuál es el año donde se editó? Por ejemplo, su primera edición fue en el 2016. Sin embargo, yo debo de poner el de la última, que fue 2017. el año 2017. Entonces aquí vamos a poner entre paréntesis el año 2017. Después tengo que poner el nombre del libro. ¿Cómo se llama el libro? Metodología de la investigación. Ajá, el nombre lo tengo acá arriba, ¿vale? Entonces yo voy a poner metodología. Lo voy a poner aquí abajo porque no me va a caber ahí, ¿vale? Metodología de la investigación. ¿Vale? Yo tengo metodología de la investigación. Después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿La imprenta? ¿Editorial? ¿No? El lugar El lugar. fue escrito. No. El país, ¿no?
No. La reimpresión. Muy bien. ¿Qué es tercera? Tercera reimpresión. Esto va entre paréntesis, chicos, ¿vale? Tercera reimpresión. Ahora sí, ¿qué va? La editorial. El lugar. El lugar en donde se publicó. ¿En qué lugar se publicó? En el estado de México. Dice impreso y hecho en. México. ¿En dónde? México. México. Entonces vamos a poner México, coma, y la editorial. ¿Qué editoriales sí la pueden identificar? La UAM. La editorial es la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo lo puedo poner abreviado o lo puedo poner completo, ¿vale? Y aquí pongo, por ejemplo, UAM. Regularmente la UAM se escribe así, ¿vale? Porque hay una UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y se escribe igual. Entonces, para identificar la del Estado de México, se escribe UAMX, ¿vale? ¿Dudas? ¿Ya vieron de dónde se identifican esos datos? Por ejemplo, si ustedes notan en el siguiente ejemplo, nosotros tenemos en esta como a 7 autores, ¿vale? Vienen, por ejemplo, viene 1, 2, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 autores, ¿vale? Entonces ustedes van a identificarlos y van a hacer su ficha bibliográfica. Si no se alcanza a ver aquí, ustedes tienen el libro de programación y cómputo y ahí bien, de ahí lo saqué, ¿vale? Y si no, pues ya después le hacen acercamiento a su diapositiva y pues con eso ya van a poder sacar los datos. ¿Dudas? Entonces, esta es la primer ficha, esta, que va a ir en el fichero. Esta va a ser la segunda ficha que va a ir en fichero. Más las 3 que ustedes hicieron, que investigaron de tarea, van a ser con esos 5 fichas bibliográficas generales, ¿vale? Para que vayan teniéndolo en cuenta. ¿Duda, chicos? Ok, ¿ya puedo borrar? Muy bien, entonces, todo este trabajo lo vamos a ir haciendo en un apartado diferente, con su portada. Si quieren ponerle ahí su nombre, dibujarle, hacerle algo que ustedes identifiquen, lo pueden hacer. Y su fichero van a ir pegando sus fichas de los 2 lados de la hoja. Si las van a hacer en fichas, porque hay algunos que ya tienen fichas, si las quieren ocupar, las pueden ocupar. Si las quieren hacer en la libreta, las dibujan y ahí las van haciendo con bonita letra y bonita presentación. No las quiero todas sucias ni mal hechas, ¿vale? Porque es un trabajo de un alto puntaje en la evaluación. Y esto sería todo por hoy, chicos. Tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos el día miércoles, ¿vale? Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Bye. Les quiero mucho. Cuídense. Bye bye. Cuídense, mis niños.